Durante largos siglos, la Iglesia Católica se ha mantenido como una entidad con alto poder e influencia sobre las distintas naciones. A pesar de que ésta se considere como representante de la fe católica, a lo largo de los años ha demostrado que detrás de sus puertas ocurren escándalos que no van de la mano de esta fe y de los cuales apenas se han discutido públicamente. ¿Será para proteger la reputación de quienes ocupan altos cargos? ¿Qué historias de abuso siguen escondidas en el Vaticano y por qué han permanecido así por tanto tiempo? Somos Sara e Isabela y le vamos a dar respuesta a la pregunta de por qué el Vaticano ha escondido sus casos de abuso sexual por tanto tiempo. Este podcast va a estar dividido en dos partes. La primera parte pues va a ser como una explicación y un contexto de todas las cifras de abuso sexual que hay en diferentes países. En la segunda parte se va a discutir el caso de Emanuela Orlandi, que ha sido uno de los casos más emblemáticos y más problemáticos de la Iglesia. Aclaración: este podcast es meramente informativo y no pretende ni ofender, ni criticar, ni dar la opinión personal sobre este asunto. Bueno, para empezar, vamos a hablar de los casos de abuso sexual que ocurrieron en España. Los obispos de España reconocieron que al menos 728 miembros de la Iglesia fueron acusados por abuso de menores desde 1945 hasta finales del 2022. También se reportan 927 víctimas de abuso, pero no han recogido otros reportes hechos por diferentes medios. Es decir, que todavía no se sabe si hay más o pues otras cifras. Además de esto, 500 clérigos fueron acusados en un solo año y más del 80% de los casos ocurrieron antes de 1990. Se hizo una investigación y se concluyó que el 82% de las víctimas son hombres y también el 99% de los victimarios son hombres y un 52% de esos acusados son sacerdotes. También se investigó en los espacios en los que se cometían estos abusos y se llegó a la conclusión de que un 47% fueron en un ámbito escolar, siendo colegios, pues como instituciones educativas, 15% en uno parroquial, sea una iglesia o sea otros espacios, 15% en seminarios y 7% en tiempo libre, ya sean excursiones u otros espacios recreativos. Como les mencioné, esto fue lo que se pudo, pues la información que se pudo extraer del abuso sexual en la Iglesia Católica española. Ahora vamos a hablar de la Iglesia Católica estadounidense. En una investigación se concluyó que de 1950 a 2013 hubo 17.000 víctimas de abuso y estos abusos fueron perpetrados por 6.400 miembros del clero. Además, hubo un informe en el que decía que en la arquidiócesis de Baltimore, en el noreste de Estados Unidos, más de 150 clérigos católicos abusaron sexualmente de al menos 600 niños, desde los años 1940 hasta 2002. Y también se acusa a la iglesia de complicidad. Tanto así que el fiscal de Maryland afirma que los líderes de la arquidiócesis, abro comillas, repetidamente rechazaron los informes de abuso y mostraron poca o ninguna preocupación por las víctimas, cierro comillas. Además, las autoridades también están de acuerdo con lo que dijo el fiscal, ya que dicen que estas cifras sin duda son mucho mayores y que recuerdan que solamente se denuncia una pequeña porción de los abusos. Sin embargo, también se dice que la gran mayoría de los implicados, pues obviamente los han tratado de procesar, pero que muchos han fallecido y por lo tanto no los pueden castigar por lo que cometieron. Bueno, ahora voy a mencionar un tema un poco controversial, ya que voy a estar hablando de una figura que fue como muy representativa y muy importante para la iglesia, que fue el Papa Benedicto. El Papa Benedicto fue acusado de haber aceptado a un sacerdote en su arquidiócesis sabiendo que fue previamente convicto de abuso sexual en una corte. Estoy hablando de Peter Hullerman, quien en 1986 fue sentenciado por cometer abuso sexual, pero siguió ejerciendo su trabajo como sacerdote hasta 2010, en donde se descubrió que había seguido con sus prácticas de abuso. Esta es la información que yo tengo y ahora vamos con el caso de Emanuela Orlandi. Este es el caso de Emanuela Orlandi. Emanuela era la cuarta hija de los Orlandi, una familia que ha trabajado por el Vaticano durante un siglo. El 22 de junio de 1983, la chica de 15 años se fue a su clase de flauta y nunca volvió.
Al ver esto, su familia, muy preocupada, llamó a la policía para poner el denuncio de su desaparición. No obstante, la policía no prestó mucha importancia. Hasta el día siguiente la dieron por desaparecida oficialmente. Se abrió una investigación y comenzaron a pegar carteles con la foto de la joven junto con el número de la familia alrededor de Roma. Recibieron miles de llamadas, algunas útiles, otras no tanto. Se dice que 2 de estas fueron hechas para distraer a la policía. Seguido a esto se involucraron algunos agentes del servicio secreto italiano e intentaron hacer una investigación más profunda. No obstante, se les prohibió seguir en el caso. A su vez, el Papa Juan Pablo II pidió que la liberaran en uno de sus sermones. Nadie sabía que la tenían secuestrada. Esto indicó que dentro del Vaticano tenía más información que en cualquier otra parte. Unos días después involucraron al hombre que atentó contra la vida de San Juan Pablo II y pidieron su liberación a cambio de la niña. A partir de esto, muchas organizaciones comenzaron a llamar al Vaticano y Emanuela se volvió como una moneda de cambio. Entre pistas falsas y llamadas anónimas a la familia, el caso se cerró en 1997 sin tener rastro de su paradero. Más tarde, en el 2016, volvió a salir el caso a la luz dado al Vatican Leak, la mayor infiltración de documentos secretos del Vaticano. En esto se encontró un registro de los gastos que tuvieron en Emanuela durante los años que estuvo cautiva. Pietro, su hermano mayor, declaró que el mismo Vaticano había negado la existencia de algún documento de la joven. Finalmente, una de sus amigas declaró que Emanuela le había contado una semana antes de desaparecer que un cardenal la había acosado sexualmente. Tras el éxito de la serie La chica del Vaticano en Netflix, el 22 de junio de 2023 se volvió a abrir el caso después de 40 años de desaparecida. Estas acusaciones hacen que la iglesia vaya perdiendo credibilidad y por ende seguidores, pero hay algunos ejemplos de cambios que se están haciendo para poder luchar contra estas situaciones, como por ejemplo en Francia, en donde la Conferencia Episcopal Francesa anunció que se va a deshacer de parte de sus bienes e incluso pedir un crédito si es necesario para pagar indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual, como también en España, que pagaron al menos 2 millones de euros a 153 víctimas de pederastia. Además, el Papa Francisco en el 2015 fundó la Comisión Pontificia para la Protección a Menores, en donde su lucha incluye el abuso sexual, siendo este un problema que sigue siendo muy recurrente hoy en día. Bueno, para concluir, voy a volver a hacer la pregunta que nos hicimos en un inicio. No escondió sus casos de abuso sexual por tanto tiempo. Pues hemos llegado a varias conclusiones. La primera es que pues lo esconden porque los que están involucrados son altos mandatarios, como los cardenales, como el cardenal en el caso de Emanuela, y pues eso obviamente va a afectar la credibilidad en la iglesia como entidad. Esto por supuesto que aleja a los fieles y pues eso puede tener un impacto directo con la iglesia, ya que la iglesia puede perder sus recursos monetarios y también pues pierde sus como fuentes de ingresos, ya que pues las iglesias más que todo se sostienen por donaciones o por las mismas ofrendas que dan los fieles en la misa. No obstante, en la actualidad el Papa Francisco ha hecho muchas reformas en la iglesia, lo cual lo está haciendo una entidad mucho más transparente y pues también se está haciendo cargo de todos estos errores pues cometidos por miembros de la iglesia y está pagando toda la indemnización por las víctimas. A su vez pues no podemos generalizar que todo el mundo de la iglesia sea abusador sexual, todos los sacerdotes son abusadores sexuales. No, eso no se puede hacer, ya que pues los victimarios son una parte muy chiquita de lo que es la iglesia. Esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @GaliundiGonzalez123, en Instagram, en Twitter, en Threads, en TikTok y en Facebook. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!